¿Cuánto podemos decir de una franquicia tan potente e influyente como Mortal Kombat que no se haya dicho antes? Cualquier persona que esté ligeramente familiarizada con el mundo de los videojuegos ha escuchado hablar de este titán que se ha ganado su tan merecido lugar en el Salón de la Fama de la industria. Como bien sabemos, el presente año es bastante especial para la saga, puesto que la llegada de Mortal Kombat 11 es inminente y promete ser uno de los títulos más espectaculares de toda la franquicia. Es por eso que me gustaría celebrar esta espera a través de un repaso por los juegos más influyentes de la saga, pero no desde la perspectiva de un reseñador, sino que más bien desde mis recuerdos y experiencias alrededor de estos juegos. Para ello, es necesario que nos remontemos a un año muy particular en el pasado, no solamente para la industria de los videojuegos, sino que también para un niño de 7 años que sin saberlo estaba a punto de entrar en contacto con uno de los juegos más impactantes de la historia. Finish her. Fatality. Y con 2 tapitas más 50 pesos canjeas un sobre con 12 láminas. Ahora en Chile, Sega Genesis y Sega Master System. Difusos son la mayoría de los recuerdos que tengo del año 92. Sin embargo, recuerdo bien un par de cosas. La rutina era simple. Escuela, televisión, amigos y videojuegos. ¿Quieren Choco Crispy? Se hacían llamar Dino Platíbulos. Mis mañanas frecuentemente eran acompañadas por dibujos animados como los Dino Platíbulos, los Pequeños Picapiedras, Tiny Toons o las Tortugas Ninja, por nombrar algunos. Y nos unimos todos. Mi recién despertado interés musical saltaba junto a los Criss Cross y su éxito Jump, además de los discos más conocidos del rey del pop que podía disfrutar reproduciéndolos en alguna de las caseteras de mis hermanos. Aquellas tardes de colegio eran amenizadas con sesiones de Super Mario World, Magic Sword, Shack Rock y un recientemente lanzado Super Mario Kart. Y cuando tenía la oportunidad y el permiso, no la pensaba 2 veces para ir a los videos, nombre con el cual nos referíamos a los salones arcades por aquellos años. Una vez que pisaba aquel sitio rebosante de máquinas recreativas, mi único destino era Street Fighter 2. A mis 7 años necesitaba de un cajón de madera para poder alcanzar los botones y controlar al buen Capitán Guile, que era mi personaje favorito por aquel entonces. Pocas veces deliré tanto con un juego como lo hice con Street Fighter. En los recreos la saga de Capcom era el trending topic y con mis amigos frecuentemente imaginábamos que éramos los guerreros de aquel videojuego y nos dábamos palizas, a veces no tan imaginarias, y que más de una vez se pasaron de raya y terminamos peleando en serio o castigados en la oficina de dirección. Recuerdo un día cuando mis amigos me fueron a buscar para comunicarme que en el almacén donde habitualmente comprábamos el pan habían instalado nuevas máquinas arcade. Partimos de inmediato para ver de qué juegos disponía este local y lo primero que me encuentro es el gran Final Fight, mi querido Street Fighter 2 y un par de shooters genéricos cuyo nombre no recuerdo. El tema es que había una cuarta máquina, que no podía ver debido a que la pantalla estaba cubierta de un montón de pubertos que estaban aglomerados alrededor del gabinete, y solo podía oír los gritos que provenían tanto del juego como de los espectadores. Cuando finalmente pude acercarme lo suficiente para ver el juego, bastaron solo unos segundos para quedar completamente atónito. Aquel juego era muy similar a la fórmula de Street Fighter, pero se veía increíblemente real. Los combates se sentían especialmente violentos y los gritos de los luchadores llegaban a dolerme en el alma. Una chica en mallas luchaba contra un chino.
podía saber que era un chino por el sombrero que utilizaba. Este volaba por el escenario gritando una frase ininteligible. La mujer de verde se defendía lanzando espirales púrpura, pero eventualmente comenzó a perder el combate. Ya sin energías, aquella chica se tambaleaba aturdida. De pronto, la pantalla se oscureció y se escuchó un grave y tétrico sonido. Al instante, el guerrero de sombrero cónico utiliza una suerte de poder eléctrico reventándole la cabeza. Raiden wins. Todo sucedió tan rápido que necesité un par de segundos para procesar lo que había visto. Estaba completamente aterrado, pero fascinado. Pregunté con todas las ganas del mundo, ¿qué juego es este? A lo que uno de los espectadores respondió, Mortal Kombat. Estuve más de una hora como espectador de este Mortal Kombat y cada vez quedaba más sorprendido con los personajes y su brutal manera de finiquitar los combates. Estas ejecuciones resultaban especialmente impactantes debido a ese sonido tan característico que se complementaba con la oscuridad repentina que envolvía el escenario. Kano wins. Fatality. Watch this. En los días venideros, en la escuela y el barrio, todas las conversaciones giraban en torno a este nuevo título. Como el juego estaba recién llegado, casi nadie se había aprendido todos los nombres de los personajes. Recuerdo que nos referíamos a ellos como el chino eléctrico, el que se parece a Terminator, la mujer, Bruce Lee, el Kage, el viejo del final, el de 4 brazos, y Sub-Zero y Scorpion. Y sí, estos dos últimos eran por lejos los personajes más populares y atrayentes para nosotros, por lo que fueron los primeros nombres que memorizamos. Ahora en los recreos ya no éramos Ryu y Ken, ahora éramos Scorpion y Sub-Zero. Y esta dicotomía que existía entre el hielo y el fuego traspasaba las barreras de aquel título. O eras aliado del ninja amarillo o lo eras del ninja azul. No podías quedarte con ambos. Lo que es yo estaba completamente encantado con el Shinobi calavérico y su particular repertorio de ataques. Scorpion wins. Fatality. El tiempo transcurría y cada vez me hacía un jugador más competente en aquel combate mortal. Mis guerreros a utilizar oscilaban mayormente entre Raiden, Sub-Zero y Scorpion. Y si bien me defendía bastante bien con ellos, mi límite eran aquellos combates Endurance donde tenías que derrotar a 2 oponentes con una sola barra de vida. Desafío que hasta el momento no había podido superar. Y bueno, sabía que si llegase a lograrlo, aún tenía que enfrentarme con el temible Goro. Criatura a la cual le guardaba un gran respeto, principalmente porque había algo en él que me asustaba un poco. No sé si era su apariencia poco natural, sus intimidantes rugidos, sus brutales ataques o la manera en que se movía. Y más aún, si eventualmente llegaba a derrotarlo, todavía me faltaba el mono final, Shang Tsung, un anciano que tenía la facultad de transformarse en cualquiera de los guerreros del certamen. No pasó mucho tiempo hasta que la excesiva violencia pixelada que me fascinaba llegó a ser foco de polémica. En los noticiarios se hablaba de la brutalidad de Mortal Kombat y de cómo podía pervertir nuestras débiles mentes infantiles aún en formación. One of the most vicious games is called Mortal Kombat. The objective is to finish off your opponent violently. Another method is decapitation. Critics, including the National PTA, say such video games contribute to violence in real life. Understand that these are not harmless toys, that they can indeed cause great emotional and other damage to a child. Y bueno, semejantes acusaciones no iban a dejar indiferentes a nuestros padres. Recuerdo que más de una vez fui increpado por mi madre por consumir semejante nivel de violencia audiovisual.
Es más, recuerdo que en el pasaje donde vivía había un niño pequeño el cual tenía prohibido ir a jugar Super Nintendo a mi casa porque mis vecinos sabían que yo tenía el cartucho de Mortal Kombat. Y esto era muy interesante, esto le otorgaba un nuevo velo de mística al juego porque ahora era algo prohibido. Jugar Mortal Kombat ahora se sentía como algo malo, y eso nos otorgaba el rango de chicos malos, de jóvenes fríos e indolentes, y bueno, eso era genial. Los meses transcurrieron y mis habilidades en el juego seguían puliéndose. Ahora era capaz de derrotar al viejo Shang Tsung y salvar la Tierra. Sabía las técnicas de todos los personajes, que evidentemente no eran muchas, y además podía ejecutar todos los fatalities. Como ya podrán imaginar, mi favorito, al igual que el de muchos, era el del ninja criomante, donde con esa precisión quirúrgica arrancaba la cabeza del oponente con todo y columna vertebral. Sub-Zero wins Fatality. Aunque también alucinaba con la ejecución que era posible llevar a cabo en mi escenario favorito, The Pit, donde con no más que un simple uppercut, nuestro desdichado oponente se encontraba con la muerte más horrenda, siendo empalado por las púas que residían bajo aquel puente. Scorpion wins. Locación que se encontraba decorada con múltiples cabezas y cuerpos mutilados, que convertían la escena en algo verdaderamente impactante. Como solía sucederle a los juegos populares por aquellos tiempos, la primera entrega de Mortal Kombat fue el objeto de múltiples mitos y leyendas que eran transmitidos por rumores de pasillo en los salones arcade, en mi barrio o en la escuela. Recuerdo que se decía, por ejemplo, que en el escenario Goro Slayer era posible invocar una manada de lobos que surgía desde las sombras para devorar el cadáver del guerrero caído. O que era posible elegir a Goro o a Shang Tsung mediante ciertas condiciones. Había escuchado también que era posible enfrentarse a un ninja verde de nombre Reptile, el cual podía ser invocado siguiendo una serie de pasos. Grande fue mi sorpresa cuando corroboré que este último mito era completamente cierto. Resulta que si en el escenario de Pit veías una silueta pasar por la luna, tenías que ganar la pelea con doble flawless, sin presionar ni una vez el botón de bloqueo, y finalizar el combate con un fatality. Si cumplías con estos requerimientos, la siguiente pelea tenía lugar bajo el puente, y finalmente tendrías la oportunidad de enfrentar al guerrero verde, el cual poseía técnicas mixtas de Sub-Zero y Scorpion. El combate mortal había llegado para quedarse, con o sin la aprobación de nuestros progenitores, y había dejado una marca imborrable en mi joven corazón de jugador. Sin embargo, jamás pude siquiera imaginar lo que estaba por venir dentro de poco. Pasó poco más de un año desde que experimenté el amor a primera vista con el juego de Scorpion y Sub-Zero. El combate mortal ya formaba parte de nuestras jugonas vidas y se había ganado un lugar en el podio de los campeones junto a Street Fighter 2. Me gustaría recalcar el hecho de que en aquel entonces estaba en mi 8º año en este planeta y jamás había llegado a mis manos ninguna publicación con información del mundo videojueguil. Ni siquiera sospechaba de la existencia del internet, y todo lo que sabía de las novedades del mundo del pixel provenía del boca a boca entre jugadores. Por lo que podrán imaginar mi sorpresa cuando la franquicia de los Fatalities me mostró lo que Street Fighter 2 no había hecho hasta aquel entonces: una secuela. Resulta que por aquellos tiempos, cada cierta cantidad de días, yo tenía que ir al trabajo de mi mamá después del colegio, porque no había ningún adulto que me cuidara en la casa. Pero eso no me molestaba en lo más mínimo, porque cerca del trabajo de mi progenitora había un salón de arcades. Y bueno, habían pasado 3 o 4 semanas de que yo no visitaba aquel salón, y al momento de ingresar veo un par de nuevas máquinas, pero una me llamó inmediatamente la atención, porque vi inmediatamente que era un juego de pelea, ¿cierto? Había salpicones de sangre por todos lados, y empecé a acercarme a la máquina, y cada vez me convencía más de que era Mortal Kombat, pero al mismo tiempo estaba completamente sorprendido porque jamás me imaginé que se iba a venir una secuela tan rápido. Y bueno, efectivamente veo en pantalla a 2 luchadores que no conocía, a este tipo con sombrero luchando contra otro peleador moreno. Y bueno, finalmente me convencí, era la secuela de Mortal Kombat. Luego de ese demo, de esa pelea, vino la intro más hermosa que yo he visto en un videojuego.
Pese a que los textos estaban en inglés, pude entender inmediatamente de qué se trataba. Shang Tsung, hechicero y jefe final del combate mortal, había sido vencido por Liu Kang. Luego de esto, este había vuelto a su mundo a rendir cuentas con su jefe. Particularmente esta imagen me voló el cerebro. El viejo Shang, aquel poderoso anciano que se ubicaba en la cima de la torre de guerreros, estaba ahora de rodillas suplicando el perdón de esta misteriosa silueta, que me recordó inmediatamente a Destructor, o Shredder, enemigo principal de las Tortugas Ninja. Posteriormente apareció la imponente imagen del de antaño soberano del Outworld. En ese momento froté mis manos y pensé, esto va a estar bueno. Sin dudarlo metí una ficha en aquella máquina. Nunca había presionado Start tan rápido. Me pareció que la pantalla de selección tenía al menos 30 personajes. Había tantas opciones, tantas caras nuevas. Pero sin dudarlo mis globos oculares estaban enfocados en encontrar el ninja de amarillas ropas. Por supuesto lo elegí inmediatamente y mientras el portrait descendía por aquella torre de guerreros, mi felicidad solo se incrementaba más y más. Llegó el primer combate. No les voy a mentir, no recuerdo contra quién me tocó pelear primero, pero sí recuerdo aquella piscina de ácido donde me encontraba. Deduje de inmediato que era posible lanzar a mi oponente al mortífero líquido. Estaba tan disperso observando los detalles que me hicieron papilla en los 2 rounds. Pero para mi suerte aquel oponente corroboró mi teoría. ¡Ah! Me lanzó directo al fluido verde. Casi aplaudí. Metí otra ficha al instante, y luego otra, y en poco tiempo ya estaba quebrado de presupuesto. Pero eso no me detuvo. Me quedé junto a la máquina observando el demo una y otra vez. De vez en cuando llegaban otros jugadores un poco más experimentados y los observaba con total devoción, prestando atención a todos los detalles. Había una indiscutible mejora gráfica y sonora. Los escenarios eran mucho más detallados y estilizados. Los que más me llamaban la atención era aquella piscina de ácido, aquel bosque con árboles con rostro que rugían constantemente mientras los guerreros combatían, y de vez en cuando se asomaba un ninja o una mujer detrás de uno de ellos. ¿Quiénes eran? ¿Se podían elegir? Tenía un sinfín de preguntas. Además estaba este escenario donde aquel destructor se encontraba en su trono y a sus costados estaban apresados Kano y Sonya. Eso explicaba su ausencia en el roster, pero ¿qué les había pasado? ¿Por qué Shang Tsung lucía más joven? ¿Cuál era el origen de aquellos nuevos guerreros? Ese tal Kung Lao, las mujeres ninjas, Jax, ese feo peleador con espadas en los brazos. Y mierda, ahora Reptile, el guerrero legendario, era seleccionable desde el principio y tenía sus propios poderes. ¿Cuál era su historia? Eran demasiadas preguntas para un solo día. Me fui a casa aquella tarde con el corazón acelerado, mi cabeza llena de preguntas y todas las ganas de ver las nuevas ejecuciones, ya que salvo la muerte por ácido no había podido presenciar ninguna fatalidad. Bueno, después de este primer encuentro con el arcade, no lo vi en bastante tiempo, pero sí, luego de eso ya Mortal Kombat 2 estaba en boca de todos, estaban todos hablando del juego. Y bueno, ahí mis amigos y mis compañeros en el colegio me empezaban a instruir más, ¿cierto? Me hablaban del sombrero de Kung Lao, de las espadas de Baraka, del abanico de Kitana. Me hablaban de este Kintaro, al cual yo todavía no tenía la oportunidad de ver. Pero lo que más me llamaba la atención era de que me hablaban de estos nuevos movimientos finales, de los Friendship, que eran una suerte de chistes visuales que condonaban la vida del rival en pro de la amistad. Y también me hablaban de los Babalities, o sea, tú en vez de matar al oponente lo puedes convertir en un bebé. El tema es que yo jamás me creí eso, hasta que, por supuesto, luego de un tiempo, el arcade de Mortal Kombat 2 llegó a un local cerca de la casa de mi abuela y pude ver con mis propios ojos estos nuevos movimientos finales. Jax wins. Baraka wins. Friendship. Johnny Cage wins. Babality.
En ese local fue donde jugué Mortal Kombat 2 por largo tiempo y poco a poco todas mis dudas fueron aclaradas. Si el primer Mortal Kombat me había conquistado, esta segunda entrega me había convertido en un fanático devoto. Era una mejora en todo aspecto, una secuela magistral en todo sentido. La banda sonora se reproducía constantemente en mi cerebro. El carisma de los personajes era indiscutible, no sobraba nadie. Y todos tenían una gran lista de ataques especiales muy superior al primer juego. Los escenarios generaban esa atmósfera oscura con tintes de la antigua China, mezclados con los tétricos parajes del Outworld, la nueva locación del torneo. El nivel de sangre se había elevado al cubo y los fatalities. ¡Ay, los fatalities! Ahora estaban a otro nivel de brutalidad. Y por si fuera poco, cada guerrero poseía 2 de ellos, o incluso 3 en el caso de Shang Tsung. Raiden wins. Shang Tsung wins. Baraka wins. Jax wins. Kung Lao wins. Si de algo estaba seguro, era que esta segunda entrega era mucho más difícil y compleja que el anterior juego. Una cosa era ser un fanático acérrimo de Mortal Kombat 2 y otra completamente diferente era ser un buen jugador. Y confieso que en este caso nunca llegué a hacerlo del todo. Las únicas veces que me enfrentaba a Kintaro o a Shao Kahn era cuando compartía la partida con amigos más habilidosos. De hecho, en aquel entonces nunca pude acabar solo una partida en arcade, sino hasta que en un futuro cercano llegó a mis manos aquel excelente port de Super Nintendo. Y bueno, si hablamos de las versiones domésticas, también tengo mucho que contar. La primera vez que pude disfrutar de Mortal Kombat en la comodidad de mi habitación fue cuando luego de un tiempo, quizás más de un año, un amigo muy cercano se hizo del primer Mortal Kombat en Super Nintendo. Literalmente nos amanecíamos jugando dentro de un cuarto de unos 3×4 metros, donde por lo menos éramos 8 jugadores que rotaban el joystick. Algunos sentados en la cama y otros en el piso. Inmediatamente fuimos conscientes de las desventajas que presentaba este port. Lo primero era que no había sangre por ningún lado, por lo que terminamos llamando moco al líquido claro que emanaba de los guerreros tras cada golpe. El fondo de The Pit carecía de cadáveres estando completamente limpio y algunos fatalities habían sido reemplazados por ejecuciones menos violentas, como esa penosa fatalidad de Johnny Cage. Johnny Cage wins. Aunque sí me gustaba la nueva ejecución de Sub-Zero, que era más acorde con la naturaleza del criomante. Sub-Zero wins. No pasó mucho tiempo y en el videoclub donde solíamos arrendar juegos llegó la afamada versión de Mortal Kombat 2 para nuestra querida Super Nintendo. Ahora contábamos con todo el tiempo del mundo para pulir nuestras habilidades Mortal Kombísticas. La sangre y las fatalidades habían vuelto en todo su esplendor, y además ahora contábamos con una suerte de Biblia o Corán de nuestra querida saga. ¡Prepárate a ganarle a todos! Ya está aquí el álbum Mortal Kombat con la verdadera historia, movimientos de combate, fatalities y trucos de este apasionante videojuego. Colecciona las láminas y las pichapitas con las claves para convertirse en un verdadero campeón. Además canjea un espectacular guerrero Fight Color. Completa tu álbum y podrás ganar una consola Super NES con el juego Mortal Kombat 2. Mortal Kombat es otro álbum Salo. Salo, una empresa dedicada a lanzar álbumes de franquicias populares, nos regaló el álbum de Mortal Kombat. En estas páginas se encontraban recopilados todos los movimientos, fatalities y secretos de los 2 Mortal Kombat existentes. Ahora todo el conocimiento del sangriento torneo estaba en nuestro poder. Pudimos ejecutar todos los fatalities, aprendimos más sobre el lore del juego y desvelábamos los secretos que estos cartuchos ocultaban en su interior. Ahora podíamos, mediante trucos, enfrentarnos fácilmente a los evasivos Smoke, Jade y Nob Saibot. Y descubrimos que si manteníamos los botones L y R al iniciar el juego, obteníamos esta asombrosa secuencia protagonizada por nuestro señor Shao Kahn y su fiel esbirro Kintaro. You weak, pathetic fool. All too
Fight! Ay, en fin, solo los Elder Gods saben cuánto tiempo estuvimos dándole a ese cartucho, que por cierto para mí aún seguía siendo un juego difícil. Admito que las veces que llegué a terminarlo fueron solo en los niveles de menor dificultad. Aún así, esta secuela es uno de los juegos de mi vida y tiene su merecido lugar en mi pixelado corazón. Y hoy por hoy poseo una copia autografiada por el mismísimo Daniel Pesina, el actor detrás de personajes como Johnny Cage, Sub-Zero o Scorpion. Estas dos primeras entregas de Mortal Kombat lo consagraron como todo un titán en la industria de los videojuegos que había llegado a nuestras vidas para quedarse. Pero por supuesto, queridos amigos, que todos sabemos que esta historia no termina acá. En el próximo capítulo de esta retrospectiva nos referiremos a esa particular tercera entrega y sus posteriores secuelas. Por supuesto que estoy hablando de Mortal Kombat 3 y Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Trilogy. Así que desde ya, queridos amigos, les agradezco que me hayan acompañado en este recorrido y por supuesto les agradeceré aún más si comparten este video y manifiestan su opinión a través de un like o algún comentario. Eso me motivaría a seguir haciendo contenido como este. Queridos hermanos, les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.